Me imagino que muchos de ustedes, espero que no todos, pero que muchos de ustedes han estado en algún tipo de accidente automovilístico. Lamentablemente, la ciudad en la que vivimos es una ciudad en donde por ahí leí que era la capital de los choques en todo México. No sé qué tanto sea verdad o no, pero por lo menos lo he visto en varios lugares. Pero el choque más fuerte que tuve en mi vida no fue en México, de hecho estaba en Carolina del Sur. Un amigo me habló y me dijo que si podía recogerlo al aeropuerto. Entonces yo salí, tenía un carrito que había comprado en ese tiempo, yo vivía allá, y salí a la interestatal y en una cuestión de segundos, el carro que iba enfrente de mí a la izquierda empezó como a dar vueltas, como a coletear un poquito, se estrelló contra el muro de contención y se giró y se vino directamente hacia mí. Ahora, no importa cuánto entrenamiento yo hubiera tenido en manejar, en ese momento estás a segundos. Entonces yo solamente pude volantear rápidamente, el carro me pegó, mi carro se giró, no se volcó, sino que se giró. Yo iba de reversa, por así decirlo, por la interestatal, mientras veía a todos los carros acercarse a mí de frente. Y recuerdo que elevé una oración en ese momento porque pensé, quizá estoy viviendo mis últimos momentos aquí en la tierra. Por la providencia del Señor, mi carro se salió de la pista y se estrelló contra el otro muro. Y entonces recuerdo que yo salí y me senté en el carro, ¿verdad? En mi carro, en el cofre, estaba estrellado el carro y se había estrellado la otra persona también. Y empezaba a llegar algunas personas a preguntarme cómo estaba yo, pero yo estaba simplemente así, como en ese estado medio de shock. Entonces viene una persona y me dice, ¿estás bien? Le digo, estoy bien, gracias a Dios. Y me dice, la otra persona también está bien, todos están bien en el accidente. Ok, excelente. Y entonces recuerdo que una de las personas me dijo, yo fui testigo del accidente, me voy a quedar aquí para cuando venga el oficial. Y dicho y hecho, ¿verdad? Al poco tiempo llega un oficial. Y cuando llega conmigo me dice, dame tu información, le doy la información y me dice, mira, no te preocupes porque hay testigos. Y los testigos han validado la historia de que en este caso tú no tuviste la culpa. Así que no tienes nada que temer, sabemos cuál es la historia porque hay testigos. Qué importante son los testigos, ¿no creen? Cuando estamos en una situación, el que haya testigos oculares es muy importante. Y hermanos, hemos estado aprendiendo, cuando estuvimos aprendiendo el Evangelio según San Juan, vimos que el evangelista decía, nosotros hemos visto, nosotros hemos oído, nosotros hemos palpado. Y queridos hermanos, el día de hoy quisiera que viéramos otros testigos a la Escritura, y en este caso no vamos a hablar solamente de testigos humanos, sino que vamos a hablar de Dios como testigo de la veracidad de la Escritura. El Dios que adoramos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, como testigos de la veracidad de la Escritura. Y eso es muy importante, hermanos, porque ahora que vamos a comenzar esta nueva serie en el libro de Eclesiastés, vamos a estar hablando de que es la palabra de Dios. ¿Y por qué creemos que es la palabra de Dios? Bueno, una de las razones es porque Dios mismo lo afirma. Y vamos a ver tres cosas el día de hoy. Y primeramente vamos a ver el testimonio del Dios Trino. El testimonio del Dios Trino. Y estamos hablando del testimonio del Dios Trino con respecto a la Escritura. Hermanos, les invito a abrir su Biblia en el Salmo número 19, por favor, y voy a leer el primer versículo del Salmo 19. Hermanos, Dios ha hablado en la creación de manera general. Esto lo llamamos la revelación general. Es decir, Dios habla en la Escritura, ahorita vamos a ver, pero Dios habla también por medio de la creación. Miren lo que dice el Salmo 19:1, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación es testigo de Dios. La creación está hablando. Esta semana estuve haciendo un viaje
y estábamos en un lugar y la persona con la que estaba me dijo, oye, mira, aquí tienen unos pajaritos. Y era como, estaba una pequeña construcción, como si fuera, sí, era una construcción de madera, y te tenías que asomar por un agujerito que tenían ahí, un cristal, y había unos pajaritos, no recuerdo qué pajaritos eran, pero de unos colores impresionantes, pero impresionantes. Y los vi y volteo y le digo a mi amigo, cuando yo veo esto, yo pienso, Dios existe. O sea, Dios existe. No puede ser que haya esta belleza tan impresionante. Y me dice, no, y estos pajaritos son de muchos colores, estos son algunos, pero de diversos colores. Y yo pensé, ¿cómo puedo yo no creer en la existencia de un Dios todopoderoso, inteligente, creativo, tan solo con ver unos pajaritos? Quizá tú has estado, a veces salimos, ¿verdad?, de nuestra ciudad y vemos el atardecer y vemos cómo el cielo se pinta de diversos colores, o estamos al aire libre viendo los árboles, o quizá vamos al zoológico, ¿verdad?, y estamos viendo en el zoológico los diversos animales y nos sobrecoge una convicción de la realidad de la existencia de Dios al ver su creación. Por ejemplo, hace no mucho tiempo, vi por primera vez los anillos de Saturno. Nunca los había visto. O sea, nunca los había visto yo con mis propios ojos. Los había visto en fotografías, pero verlos con mis propios ojos, con un telescopio. Y al ver eso, ¿qué pienso yo? Yo digo, esto es increíble. La creación de Dios es impresionante. No tienen que ir a Romanos 1:20, se los voy a leer yo. Pero escuchen con atención, dice, porque las cosas invisibles de Él, hablando de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa sobre la existencia de Dios, porque Dios ha hecho su existencia palpable, por así decirlo, por medio de la creación. Y cuando vemos las estrellas, ¿verdad? Y sabemos que no solamente hay miles de estrellas, que no hay ni siquiera millones de estrellas, sino nos dicen los científicos el día de hoy que hay millones de galaxias. Y todo eso nos debe de hablar de un Dios que es grande y que es poderoso. Esa es la revelación general, hermanos. Dios habla por medio de su revelación general, pero Dios habla de manera especial o específica por medio de la Sagrada Escritura. En la versión Reina Valera 60, que es la que típicamente usamos desde el púlpito, hay una expresión que aparece 39 veces. La expresión dijo Dios o Dios dijo. Y eso sin contar otras expresiones, como cuando la Biblia dice habló Dios, o en otros lugares en la Escritura donde Dios habla de manera implícita o alguna otra expresión al respecto. Si las contamos todas, estamos hablando de cientos de veces que la Escritura dice Dios habló, Dios ha hablado. Y en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también Dios habla de manera inequívoca al crear el universo, al crear las leyes, al hablar con personas específicas. Una de las actividades de Dios más importantes que vemos en la Escritura es que Dios habla. No solamente Dios habla, sino que pide que sus palabras se pongan por escrito. Vamos a Éxodo 34. Hermanos, hoy vamos a hacer algo diferente a lo que normalmente hacemos. Hoy vamos a ver varios versículos, ¿ok? Estamos haciendo como un estudio del Dios Trino como testigo de la Biblia. Éxodo 34, por favor. Éxodo 34. Así es que hay que estar listos ahí con su Biblia, si la tienen. Y si no tienen la Biblia disponible, pues escuchen con mucha atención. Yo voy a estar leyendo todos los pasajes. Éxodo 34 y el versículo 27. En Éxodo 34, 27, Dios está hablando y le está hablando a Moisés. Y miren cómo dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel.
Qué interesante. ¿Qué le está diciendo Dios a Moisés? Escribe estas palabras. No solamente te las estoy diciendo, sino quiero que las pongas por escrito. ¿Por qué? Porque Dios hace un pacto con el pueblo de Israel. Y este pacto para Dios era muy importante que quedara por escrito. Y hermanos, la Escritura nos revela que no solamente el pacto que Dios hizo con Israel ha quedado por escrito, sino que también el nuevo pacto del que nos habla, por ejemplo, Isaías, del que nos habla Ezequiel y por supuesto del que nos habla todo el Nuevo Testamento, también ha sido escrito. Encontramos en la Escritura cuál es ese pacto que Dios ha hecho con su iglesia. ¿Qué es lo que el Dios omnipotente dice? Esto lo voy a dejar por escrito. Hace poquito en mi trabajo, yo trabajo con una editorial cristiana, estaba teniendo una conversación con una de las compañeras y me dijo, bueno, me dice, Manuel, es importante que esto lo tengamos por escrito, porque aunque es bueno que lo hablemos, al final tenerlo por escrito es muy importante, ¿verdad? Porque eso es lo que desde una perspectiva legal lo necesitamos por escrito. Y hermanos, Dios ha dejado por escrito el pacto que ha hecho con su pueblo. Y su pueblo hoy en día, que es la iglesia, Dios ha dejado ese pacto escrito. Y hasta dice la Escritura que hasta lo ha escrito en nuestros corazones. Imagínense eso, dice en Ezequiel 37 y en Jeremías 31, habla sobre eso. Miren, les voy a leer otro pasaje, este se los leo yo. Isaías 38, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Regístrala, le dice Dios a Isaías. Esta visión, regístrala para que se quede eternamente y para siempre. Esa es la palabra de Dios. Dice el salmista, tu palabra, oh Dios, está en los cielos por siempre. Es decir, para siempre está esta palabra escrita. Dios ha dado testimonio de que Él ha inspirado las Escrituras. Por ejemplo, recordarán ustedes que el apóstol Pablo, allá en la segunda carta a Timoteo, le dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y por lo tanto, esta palabra inspirada es útil. ¿Para qué? Es útil para enseñar. Si es útil para enseñar, es útil también para redarguir. Si es útil para redarguir, entonces por ella podemos corregir, y al corregir entonces ser instruidos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios ha inspirado la Escritura, y la palabra inspirar que usa ahí en 2 Timoteo 3:16 tiene que ver con exhalar o soplar. Es decir, que esta palabra proviene de Dios mismo, es de Él. Y una de las críticas que muchas personas hacen al cristianismo el día de hoy es que Dios no habla. Dicen, Dios está en silencio. ¿Cómo puedes tú creer en Dios si no habla? Y a lo mejor a simple vista pudiéramos decir que esa crítica tiene cierto mérito. Por ejemplo, a lo mejor pudiéramos decir, bueno, alguien de aquí pudiera decirme cuál es el timbre de la voz de Dios, cómo suena el timbre de la voz de Dios. Pero hermanos, ¿cómo es que Dios ha hablado? Hay un libro que escribió Francis Schaeffer. Él falleció hace tiempo. Francis Schaeffer fue un famoso apologeta, filósofo cristiano, y escribió un libro chiquito que se llama Él existe y no guarda silencio, hablando de Dios. Dios existe y no guarda silencio. Y en este libro hay una cita por otro escritor que se llama James Barr, que dice lo siguiente: Dios verdaderamente existe y nos ha hablado en la Biblia acerca de sí mismo, acerca de nosotros y acerca de nuestro mundo. Nos ha revelado lo que nunca podríamos descubrir por nuestras preguntas y búsquedas. Hermanos, Dios no guarda silencio. Dios habla a través de su creación, Dios habla a través de la Biblia, y esto lo vemos de manera inequívoca en la Escritura misma. Por lo tanto, la Biblia merece tu completa confianza. Hermanos, hay muchas cosas sobre Dios que podemos saber con la revelación general. Por ejemplo, podemos saber
dice el libro de Romanos, que es poderoso, dice Pablo, su eterno poder. O sea, que Dios es todopoderoso, lo podemos percibir desde la creación. Que Dios es Dios, porque dice Pablo, su eterno poder y deidad. Que Dios es Dios, lo podemos también llegar a percibir desde la creación. Pero hay cosas específicas, queridos hermanos, que la única manera en que las podemos saber es por revelación especial. Por ejemplo, que Dios ha enviado a su Hijo Jesús y que su Hijo Jesucristo murió en la cruz por los pecados de la humanidad, eso es por revelación especial. Que tú y yo somos pecadores y que la única manera de poder realmente tener una relación con Dios es por medio del arrepentimiento y la fe, y que ese arrepentimiento y fe es un don que Dios da. Todo eso es por revelación especial. No puedo simplemente ver las estrellas y pensar, existe Dios, tiene un hijo que se llama Jesús, Él murió en la cruz y si yo creo en Él seré salvo. Eso no lo puedes entender de ver las estrellas o de ver la puesta del sol. Para eso Dios tuvo que revelarse de manera específica en las Escrituras. Entonces hemos visto primeramente este testimonio del Dios Trino, pero ahora quiero que nos vayamos un poquito más específico y como segundo punto vamos a ver el testimonio de Dios el Hijo. El testimonio de Dios el Hijo con respecto a la Escritura. Cristo, vamos a ver en este segundo punto, vamos a ver 3 principios de la veracidad de la Biblia que Jesús nos da. ¿Okay? Entonces en este segundo punto vamos a ver 3 cosas que Cristo nos enseña sobre la veracidad de la Biblia. Y el primero lo vamos a encontrar en Juan capítulo 10. Vamos por favor ahí. Juan capítulo 10, 34 y 35. El primer principio es este: la Escritura es inquebrantable. La Escritura es inquebrantable. Juan 10, 34. En Juan 10, 34, y voy a leer también el 35, Cristo acaba de ser acusado de blasfemia y Él se defiende citando el Antiguo Testamento como autoritativo. Entonces Cristo ha dado testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Y lo están acusando de blasfemo porque dicen, si tú estás diciendo que eres el Hijo de Dios, te estás haciendo como Dios. Y entonces Él cita el Antiguo Testamento. Y miren el versículo 34 del capítulo 10 de Juan, dice, Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y miren el paréntesis porque en esto me quiero enfocar, y la Escritura no puede ser quebrantada. Esta es la convicción que Jesús tiene sobre la palabra, sobre la Escritura. La Escritura no puede ser quebrantada. Ahora, hermanos, no voy a dar toda una explicación de Juan 10, 34 y 35, pero si a alguien le interesa lo puede buscar. Tenemos el sermón de Juan capítulo 10 en donde hablamos acerca de esto. Pero lo que quiero enfatizar en este momento es que el Señor Jesucristo, para defender su deidad y la realidad de que Él es Dios, cita un salmo que a lo mejor tú y yo no sería el primer salmo al que iríamos para defender la deidad de Jesucristo. Pero para Jesús es tan importante que sepamos que toda la Biblia es palabra de Dios, que Él puede tomar incluso un pequeño fragmento de un salmo difícil de interpretar, por cierto, y con eso dice Él, la Escritura no puede ser quebrantada. Esa es la convicción del Señor Jesucristo. Benjamin Warfield, que fue uno de los grandes defensores de la inerrancia de la Biblia, él fue profesor en Princeton, cuando Princeton era todavía un seminario conservador. Y Benjamin Warfield dijo lo siguiente: el punto de vista del Salvador es que la infalible autoridad de las Escrituras está ligada hasta a la manera de expresarse en las cláusulas más pequeñas. Toda la Escritura, hasta en lo más pequeño, es autoridad. Entonces la Escritura es inquebrantable. Ahora, otra cosa que vemos en Jesús es que la Escritura es permanente. La Escritura tiene una permanencia. Y para eso les voy a pedir que vayan
no muy lejos al primer evangelio, a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, por favor, y vamos a ver el versículo 17. Mateo 5, 17, por favor. Una vez más, estamos aquí escuchando a Jesús hablar sobre la Escritura. Y qué importante que nosotros como cristianos le pongamos mucha atención a qué es lo que Cristo dice sobre la Biblia. Es decir, si tú y yo somos de Jesús, si somos cristianos, tenemos que ver qué dice Cristo sobre la Biblia. Miren, Mateo 5, 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La J de la que se habla aquí representa la letra hebrea Yod, la letra hebrea Yod. Entonces, de las 22 letras que tiene el alfabeto en hebreo, ¿verdad? Las letras, como sabemos, en la mayoría de los idiomas tienen cierto tamaño, ¿verdad? Y dependiendo si es mayúscula o minúscula, tiene un tamaño diferente. En el hebreo no hay mayúsculas ni hay minúsculas, todas las letras se ven muy similares, pero la Yod es la letra en el hebreo que se sale del patrón porque es una letra muy pequeña, es una rayita, apenitas. De hecho, mide menos de la mitad que la mayoría de las letras en hebreo. Entonces, si una letra en hebreo tuviera este tamaño, la Yod está de este tamaño. Es una letra chiquita, es apenas una marquita, es una letra, por supuesto, como todas, muy importantes. Esa es la J. Entonces está diciendo el Señor Jesucristo, ni siquiera la J, que es la letra más pequeña en el alfabeto hebreo, y luego menciona la tilde. Ahora, la tilde que nosotros usamos en español, pues es diferente a la tilde que se usa en hebreo, ¿verdad? Porque en español usamos una tilde para de esa manera indicar dónde se debe de acentuar una palabra. Y en español solamente tenemos una tipo de tilde, ¿verdad? Que empieza y va hacia la derecha. En otros idiomas hay tildes, ¿verdad? Que son de diferentes maneras, se pueden escribir de diferentes maneras. Pero en el hebreo, la tilde no es como en el español. La tilde se refiere a una pequeña rayita que hace distinción entre dos letras. Entonces, por ejemplo, en el hebreo la letra D, que es la Dalet, y la letra R, que es la Reish, se ven casi iguales. Si tú pones aquí una D y una R en hebreo, se ven casi iguales. Esa pequeña marquita hace la diferencia entre una R y entre una D. Ahora, a lo mejor para nosotros decimos, qué raro, pero la realidad es que en español también es muy similar. Por ejemplo, si yo pusiera aquí en la pantalla, y no va a pasar en las pantallas, pero imagínenselo, si yo pongo una R, ¿verdad? Yo sé que esa es una R, pero si a esa R yo le hago una pequeña marquita abajo, se convierte en una B. ¿Sí se fijaron? O sea, una pequeña marquita, y de R pasó a B. Entonces, en el hebreo la tilde es una pequeña rayita que hace una diferencia significativa entre una palabra y otra. Ok, ¿y eso qué significa? Significa que el Señor Jesucristo está diciendo, ni siquiera una J, que es la letra más pequeña en el alfabeto hebreo, ni siquiera una tilde, que es una rayita que hace distinción entre letra y otra, pasará de la ley sin que todo se haya cumplido. El teólogo Leon Morris dice que esta frase forma una afirmación enfática de la validez permanente de las Escrituras. Entonces, la Escritura es inquebrantable, ¿verdad? Porque dijo el Señor Jesucristo que la Escritura no puede ser quebrantada. La Escritura es permanente, ¿verdad? Porque dice, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y la Escritura es autoritativa. Tercera cosa que vamos a ver en este segundo punto, la Escritura es autoritativa. Ahora, para este tercer subpunto, no voy a ir a un versículo específico porque hay muchos, pero les voy a poner un ejemplo. Cuando Cristo está siendo tentado por Satanás en el desierto, ¿recuerdan ustedes? El Espíritu lleva al Señor Jesucristo al desierto, está siendo tentado por Satanás. ¿Y cómo se defiende Jesucristo
esas 3 veces en las cuales él es atacado, las 3 veces él se defiende diciendo, escrito está. Hermano, quiero que piensen por un momento lo que significa que Dios el Hijo diga eso. Porque si hay alguien en el planeta Tierra que tenía toda la autoridad para decir, mira, Satanás, yo digo, él lo pudo haber hecho si hubiera querido, ¿no? Él tiene toda la autoridad. Él es Dios encarnado. Pero la confianza tan profunda y tan plena de Dios el Hijo en la Escritura es tal que se defiende diciendo, escrito está, escrito está, escrito está. Y me parece a mí que una de las razones por las cuales el Señor Jesucristo se defiende de esa manera es porque nos pone un ejemplo, ¿verdad? Porque cuando nosotros somos atacados por Satanás, nosotros no podemos decir yo digo, ¿verdad? Pero sí podemos decir como Jesús, escrito está. Dios lo ha puesto por escrito y su palabra tiene autoridad. Por ejemplo, Pablo usa esta expresión por lo menos 5 veces, escrito está. Pedro usa la misma expresión por lo menos una vez y hacen alusión a las Escrituras constantemente los apóstoles. Cuando tú lees las cartas de Pablo, cuando tú lees las cartas de Juan, cuando tú lees las cartas generales, digamos hebreos, etcétera, hay una profunda convicción de los escritores apostólicos de que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, Cristo, que es nuestra autoridad, sabía que las Escrituras son autoritativas. Los apóstoles, ¿verdad? Que son como un fundamento para la iglesia, ¿verdad? Cristo siendo la piedra del ángulo. Ellos también, los apóstoles, tenían una profunda confianza en la Escritura. Y no solamente eso, fíjense que hay personas que no creen en la Biblia, pero que sí creen que Jesús confiaba en la Biblia. ¿Sí me entienden? O sea, personas que dicen, yo no creo en la Biblia, pero son lo suficientemente honestos para decir, bueno, pero Jesús sí creía en ella. Por ejemplo, Emil Brunner, él fue un teólogo neortodoxo muy popular, y él creía que la Biblia estaba llena de errores. O sea, él decía, la Biblia está llena de errores, pero él decía, lo que sí creo es que la Biblia enseña que es inerrante. Lo que sí creo es que Jesús creía que la Biblia era sin error. Yo no lo creo, ¿verdad? Pero sí creo que Jesús creía en eso. Qué extraño, ¿no? Pero aún esa persona decía, cuando lees la Biblia es muy evidente que hay una confianza plena en la Escritura. Hermanos, ¿por qué todo esto es importante? Porque esa es la razón, hermanos, por la cual cuando venimos aquí a la congregación tenemos un gran énfasis en entender qué es lo que dice la Biblia. Hermanos, esa es la razón por la cual cuando venimos aquí no venimos a escuchar una charla motivacional, aunque espero que salgan desafiados y exhortados y motivados. Esa es la razón por la cual cuando estamos aquí y cuando yo estoy preparando el sermón en mi casa, no estoy pensando, hermanos, y eso se los digo delante de Dios, no estoy pensando cómo podré entretener a los hermanos este domingo. ¿Qué podré decir para que piensen qué buena onda es el pastor, ¿no? Ni siquiera me pasa por la mente, hermanos. Porque para entretenimiento hay otros lugares, y en otros lugares lo podrán hacer bien y podrás entretenerte sanamente, y espero que eso hagas. Pero a la congregación, a la iglesia, no venimos a un entretenimiento, venimos a adorar al Dios viviente. Y hermanos, durante la semana, cuando estamos estudiando el pasaje, tanto yo o otros de los hermanos predicadores, ¿saben qué es lo que tenemos más bien en la mente? Una carga de la responsabilidad de traerle a la iglesia la palabra de Dios. Porque yo sé que muchos de ustedes están pasando por pruebas y por dificultades, y si no están pasando ahorita, van a pasar por pruebas y dificultades, y cuando venga esa prueba, lo que te va a sostener no va a ser una charla motivacional del pastor, no va a ser que el pastor sea buena onda, no va a ser eso. Lo que te va a sostener es la palabra de Dios. Es una fe completa
y fundamentada en lo que Dios ha dicho, en lo que el pacto que Dios ha hecho contigo, en las promesas que Él tiene para su pueblo. Es por eso que confiamos, es por eso que leemos la Biblia, es por eso que la escuchamos predicada, porque esto es una cuestión de vida o muerte. Literalmente, tu alma está en juego, por así decirlo. El mundo la quiere. El mundo quiere jugar con tu alma. Satanás quiere hacerse de ella. Y aquí los domingos en la mañana lo que estamos haciendo es que hay una batalla cósmica en la cual nosotros decidimos proclamar el mensaje de Dios, de salvación. Y ese es el mensaje que te va a transformar. Y es el mensaje que te va a llevar adelante cuando estés en el hospital. Ese es el mensaje que te va a sostener cuando recibas esa mala noticia, esa llamada. Ese es el mensaje que te va a sostener, hermano, hermana, la palabra de Dios. Ahora vamos a ver una tercera cosa, hermanos, y ahora vamos a ver el testimonio del Espíritu. Punto número 3, vamos a ver el testimonio del Espíritu. Primero hablamos del Dios Trino dando testimonio. Segundo vimos Dios el Hijo dando testimonio. Ahora vamos a ver el Espíritu Santo de Dios dando testimonio de la veracidad de la Escritura. Vamos a 2 de Pedro, por favor, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 21. Lo voy a leer yo. 2 de Pedro, capítulo 1, 16 al 21. En 2 de Pedro 1, 16. Es un pasaje hermoso en donde Pedro, 2 de Pedro 1, 16, voy a leer hasta el 21, en donde Pedro está diciendo: nosotros vimos estas cosas y sin embargo tenemos una palabra profética más segura. Miren lo que dice en el versículo 16, 2 de Pedro 1, dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. O sea, no son un invento, no son fábulas, no son cuentitos, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Miren el 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto. O sea, ¿de qué está hablando? Que ninguna profecía de la Escritura. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es la palabra profética más segura? La Escritura, aquí está claramente. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, en este tercer punto vamos a centrarnos en este pasaje y quiero que veamos varias cosas que este pasaje nos habla de la Escritura. Primero, es más segura que relatos oculares. Versículo 16 al 18 enfatiza que los apóstoles vieron y escucharon, pero el versículo 19 parece indicar que la palabra profética, una alusión a las Escrituras, es más segura, fidedigna y de confianza. Ahora, no me vayan a malentender. La Escritura, todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, está hablando de relatos oculares. Está hablando de las cosas que ellos vieron, pero hay una confianza plena en que aquello que está escrito, hermanos, es aquello a lo cual podemos realmente confiar. Es por eso que yo les digo, si alguien viene y te dice: oye, es que Dios me dijo, bueno, a ver, ¿qué es lo que Dios ha puesto en la palabra? Esto es lo que puede regular tu vida. Eso es lo que puede regular tu vida, porque si no es muy fácil que alguien más venga y te diga: pues es que mi Dios me dijo esto y tú tienes que hacer esto otro. Oye, ¿eso dónde está en la Biblia? No, eso a mí se me ocurrió, eso a mí me lo reveló Dios a mí. Oye, ¿y lo vamos a poner en la parte de atrás de la Biblia? Como las nuevas palabras de Dios. Aquí hay unas páginas en blanco al final de mi Biblia, lo voy a escribir ahí
No, hermano, ¿cómo es que nosotros regimos nuestra vida? Regimos nuestra vida de acuerdo a lo que Dios ha revelado de manera clara. No estoy diciendo que Dios no te pueda guiar por medio de su Espíritu Santo, que pueda de alguna manera llevarte a pensar o a hacer o a actuar. Sin embargo, por lo que regimos nuestra vida como creyentes, aquello que es la autoridad final de todo lo que hacemos es la palabra de Dios. Porque si no, hermanos, vamos a tener muchísima confusión, ¿verdad? Mucha confusión. Y no queremos eso. Y el mismísimo apóstol Pedro, ¿qué dice? Nosotros vimos, nosotros oímos, pero ¿saben qué? Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacen bien. Porque primero, es más segura que incluso relatos oculares. Segundo, merece nuestra atención, dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Nos llevaron una vez en la escuela a las grutas de García. Yo creo que todos o casi todos hemos estado ahí en alguna ocasión. Y estábamos adentro y el guía hizo algo que en las otras veces que he ido no lo ha hecho, pero apagaron las luces, estando adentro. Apagaron las luces y ¿sabes qué puedes ver adentro de las grutas de García cuando apagan todas las luces? Nada. Y de hecho yo me puse la mano enfrente de mi nariz, así, no podía verla. O sea, ese era el nivel de oscuridad, no podías ver absolutamente nada. Ahora, imagínate que en ese momento solamente una persona tuviera fuente de luz. O sea, el día de hoy todos tenemos en el celular, ¿verdad? Pero vamos a suponer, ¿verdad? Usando nuestra imaginación, que solamente una persona tiene una fuente de luz, ya sea su celular o a lo mejor tiene una lámpara, una linterna o una antorcha, como dice aquí. En ese momento todo el mundo le vamos a poner mucha atención a eso, porque esa luz es la que revela y la que nos va a ayudar a no tropezarnos, a no perdernos, a encontrar la salida, etcétera, etcétera. Y en este mundo de oscuridad, hermanos, en donde si seguimos el consejo de afuera, no nos va a llevar a dar ni 3 pasos. El tener la Escritura como una antorcha es fundamental para que podamos caminar en nuestra vida. Entonces, es más segura, merece nuestra atención, pero también dice aquí que no es un invento. El versículo 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, no es que los profetas simplemente se les están ocurriendo cosas, sino que hay realmente detrás de la Escritura un Dios que está comunicándose. Porque no proviene del hombre. Miren el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. De hecho, esto en el idioma original está en enfático. No fue traída por voluntad humana. Ahora, hermanos, la Escritura sí tiene a humanos como autores. Hay una doble autoría de la Escritura, la autoría divina y la autoría humana. Y no negamos que Juan lo escribió Juan. No negamos que Mateo lo escribió Mateo, o que Isaías escribió Isaías, o que Moisés escribió el Pentateuco. No negamos esa autoría humana y que Dios usó a seres humanos para comunicarse, incluso con sus estilos de escribir, porque cuando tú lees a Juan y cuando tú lees a Pedro, distingues diferentes maneras de escribir, porque Dios está usando a los seres humanos, ¿verdad? Pero lo que está afirmando aquí la Escritura es que Dios es el autor de toda esta y que Él está supervisando, incluso dice aquí, inspirando. Miren el versículo 21, en la parte B, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, aquí la palabra inspirar es otra palabra griega, es diferente a la que se usa en 2 Timoteo 3:16. En 2 Timoteo 3:16 la palabra griega es exhalar. Pero aquí en Pedro es la palabra que tiene que ver con mover. De hecho, esta misma palabra se usa para un barco que está siendo movido por el viento. Es decir, sí son seres humanos escribiendo, pero están siendo movidos por el Espíritu Santo de Dios. Juan Calvino dijo, ellos fueron movidos por el Espíritu no porque estaban locos, sino porque no se atrevieron a hacer nada por sí mismos,
sino solo en obediencia a la guía del Espíritu escribieron. En obediencia, en inspiración, por medio de la inspiración de la Escritura, estos santos hombres de Dios, como dice aquí, escribieron lo que tenemos en la Escritura. ¿Qué pasaría cuando sucede un crimen? Cuando sucede un crimen, inmediatamente, ¿qué es lo que busca el detective? ¿Qué es lo que busca el policía? Bueno, busca pistas, por supuesto, y busca testigos. Oye, hubo un testigo, así como me pasó a mí con ese accidente, ¿verdad? Entonces busca testigos, y si alguien vio el suceso, una persona, 2 personas, 3 personas, en ese momento esos testigos son cruciales. Sabemos, por ejemplo, que en algunos países, cuando un testigo es crucial y que va a testificar en un crimen de alto impacto o de que mucha gente está al tanto, a veces han escuchado de que a los testigos los secuestran, ¿verdad? O sea, el gobierno mismo se los lleva a un lugar, los protege, los pone en una casa en donde no tienen comunicación. Incluso a veces al jurado, en los países donde hay jurados, oye, los vamos a poner aparte. Son muy importantes, son los testigos. Por ejemplo, qué importante es un testigo ocular. Mentir en un juicio es penado por la ley. Pero nos está diciendo Pedro aquí, miren, tenemos una palabra profética. Porque los testigos oculares de lo que sucedió hace 2000 años, hermanos, Pedro, Pablo, Juan, ellos ya fallecieron. Ya no podemos ir y, a ver, siéntate aquí conmigo, Juan, vamos a platicar. Pero ¿saben qué sí tenemos? La palabra profética. Tenemos los escritos, tenemos aquello que Dios nos ha dejado. En una ocasión estaba volando y junto a mí había un joven y cuando empezamos a conversar, el joven estaba muy bien vestido, muy bien peinado y me dijo, bueno, yo pertenezco a una religión en donde nosotros pensamos que José Smith es aquel que ha puesto la verdadera autoridad, y mientras más hablaba con él, más escuchaba yo la palabra autoridad, y me decía, es que la autoridad está en José Smith, y la autoridad está en José Smith. Y llegó un momento en donde al conversar con este joven, me di cuenta que de lo que tenía que hablar con él era sobre la autoridad. ¿Dónde está la autoridad? ¿Está la autoridad en una persona? José Smith. ¿Está la autoridad en un líder eclesiástico? ¿En un pastor? ¿O algún otro líder? No, hermanos, ¿dónde está la autoridad? La autoridad que Dios nos ha dejado está en la Sagrada Escritura, porque es por medio de la Sagrada Escritura que entendemos quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, quién es Dios, qué ha hecho por nosotros. ¿Cuál es el plan de salvación y cómo yo puedo salvar mi alma? Todas esas cosas, hermanos, nos las ha dejado Dios. Es por eso que cuando estábamos cantando, Dani leyó sobre lo que creemos como iglesia de la Escritura. Les voy a terminar leyendo el artículo 4 de la Confesión Bautista de Londres, 1689. Dice, la autoridad de las Sagradas Escrituras por la que debe ser creída no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma. Él es el autor de ella, por lo tanto debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Hermanos, así es que los domingos, cuando vengas aquí a la congregación, prepara tu corazón para escudriñar la Escritura, para ir a la palabra de Dios, pero no lo dejes solamente para el domingo. Que sea tu lunes, que sea tu martes, que sea tu miércoles, que sea toda tu semana. Ve allí, porque ahí es donde encontrarás el confort, porque ahí es donde vas a encontrar la guía, ahí vas a encontrar confianza plena y podrás darte cuenta de un Dios grande, 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 que ha demostrado un amor inmenso en Jesucristo. Si tú no has creído en Jesucristo, ese es el testimonio que nos da la Escritura, que Él es el Mesías, el Hijo de Dios,
y que si tú crees en Él, podrás tener vida por medio de Él. Eso es lo que proclamamos. Y hermanos, hasta que venga el Señor Jesucristo, seguiremos proclamando esta verdad. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias te damos porque nos permites el poder escucharla, Señor, y ser moldeados por ella. Señor, sabemos que vivimos en tiempos difíciles, en tiempos en donde parece que vamos navegando en aguas turbulentas, pero tenemos un norte claro. Y te pedimos perdón, Señor, porque somos nosotros los que muchas veces tergiversamos la Escritura y la usamos mal. Pero no porque haya falta en ella, sino porque nosotros somos faltos. Y pedimos perdón, Señor, como iglesia, por las múltiples veces que tu palabra ha sido usada para justificar todo tipo de cosas que van contrarias a tu voluntad. Pero sabemos que cuando la leemos correctamente en su contexto y la leemos a la luz de la cruz de Jesucristo, y la leemos a la luz de la obra redentora de tu Hijo, entonces, Señor, nos damos cuenta de que es clara, de que nos habla con una sencillez impresionante, que es tan profunda como para pasar toda la vida estudiándola y tan sencilla como para que un niño la entienda. Señor, eso nos habla de lo sobrenatural que es. Por medio de ella, miles de millones de vidas han sido transformadas. Por medio de ella, personas han salido de su pecado, y por medio de ella nos has mostrado a tu Hijo Jesucristo. Y lo hemos visto y lo hemos conocido por medio de este testimonio que nos has dejado, esa palabra profética más segura. Y ruego que como iglesia hagamos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, Señor, para que sea tu palabra la que brille y que nosotros podamos glorificar tu nombre por medio de ella. Bendito seas, Padre Celestial, y te damos las gracias por este tiempo de meditación en el nombre de Jesús. Amén, amén.